nosotros continuamos con más información en este sentido. Ya le agradecemos la presencia. Vamos a hablar un poquitito acerca ya de lo que es el desempleo, por supuesto, esta subocupación también femenina. Para darnos más detalles acerca de esto, ya se encuentra con nosotros la doctora Verónica Serafini, ya para conversar un poquitito acerca de este tema que por supuesto preocupa bastante, también lo que arrastró la pandemia a inicios del 2020 y por supuesto cómo estamos ahora. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, doctora, así justamente como le estaba mencionando, cómo estamos con respecto al tema del desempleo. Las mujeres, el sector femenino fue el más afectado en este sentido porque tengo entendido que según algunos estudios, el 14% de los hombres, bueno, fue afectado, pero queremos saber cómo estamos en cuanto al sector femenino de la desocupación y la subocupación. Sí, desde que se inició la pandemia, las mujeres fueron las primeras en dejar el mercado laboral y como en toda crisis, no es una novedad para el caso del empleo femenino. Las crisis son las primeras en dejar el mercado laboral y también son las últimas en llegar. Y cuando vuelven, vuelven en condiciones mucho más desventajosas que las que habían tenido antes de esa crisis. Esto pasó en los 80, pasó en los 90, pasó en el 2009 en Europa con la crisis financiera internacional y está pasando en el mundo y Paraguay no está fuera de ese fenómeno, con la diferencia de que, bueno, las mujeres paraguayas ya venían rezagadas en todos los ámbitos en términos de su informalidad, de su acceso a la seguridad social, una importante discriminación salarial. Y lo que está pasando hoy es que con la pandemia eso se exacerbó y la vuelta está siendo bastante complicada porque hasta, por ejemplo, el cuatrimestre anterior, si bien se habían recuperado el empleo en las mujeres, casi 100.000 mujeres habían vuelto a trabajar, pero sin ingresos. En lo que se llama es una categoría laboral que se llama trabajadora familiar no remunerada. Son las mujeres que, por ejemplo, fueron a trabajar a una pequeña empresa con la pareja, con el papá, con el hermano, pero sin remuneración. Y este trimestre lo que se vio es que todavía no hay una recuperación del empleo, se concentraron mucho las mujeres en el subempleo, es decir, están trabajando menos horas de las que querrían trabajar. Y también hay una sobrerepresentación de mujeres en el sector informal. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de recuperación y sobre todo lo que hay que mirar con mayor profundidad en las siguientes semanas con estos mismos datos, profundizar el análisis, es si están recuperando la seguridad social, que ya tiene una cobertura muy baja y ojalá no se pierda eso porque van a ser años de aporte, años de esfuerzo por mantenerse dentro de la seguridad para poder tener una jubilación, para poder tener salud, servicios de salud, y con una pandemia de un año pudieron haber perdido muchos años de aporte. Eso va a ser lo terrible y es un efecto estructural muy grave. Totalmente, doctora. Por otra parte, nos encantaría consultarle a usted, si bien las mujeres obviamente están siendo las más afectadas, aún así queremos consultarle cuáles fueron o qué áreas fueron las más afectadas en cuanto a eso, cómo estamos en la parte rural, en la zona urbana, si nos puede también ampliar un poquitito el horizonte. Sí, hay un fenómeno muy interesante, complejo. El sector rural fue el que sostuvo la vida de las mujeres. Muchas de las mujeres, la mayoría de las mujeres que perdieron trabajo en el sector urbano, se fueron al sector rural y fue el colchón que permitió que ellas puedan vivir. Probablemente hay que profundizar, vuelvo a decir, en los estudios
Probablemente son mujeres jóvenes que habían venido a la ciudad en busca de mejores oportunidades, en busca de estudios, y con la pandemia, cuando no pudieron mantenerse, cuando se cerró el sistema educativo, tuvieron que volver, dejaron sus trabajos aquí, volvieron al sector rural y pareciera que están volviendo al sector urbano. Y en el sector urbano las áreas más afectadas fueron aquellas justamente más feminizadas, el turismo, los servicios, la hotelería, el sector restaurantero, donde hay muchas mujeres trabajando. Ojalá que en las próximas semanas y meses se pueda recuperar más todavía, pero el desafío no está solamente en la recuperación, sino sobre todo mejorar la calidad del empleo, porque las mujeres están ganando 25-20% menos que los hombres, trabajan menos horas de las que quisiera, realmente ese es el desafío a futuro. Realmente, doctora, aparte no tenemos que olvidarnos que las mujeres al inicio de la pandemia, si bien sufrieron las pérdidas de los empleos, pero en los hogares también tuvieron que triplicar el trabajo, los chicos se quedaron en la casa, tuvieron que atender a los chicos, aparte de atender a uno que otro enfermo de repente que le tocaba, también hacer cuarentena y varias cuestiones, así que de repente no mencionamos mucho, pero son cargas que se presentan ya en el sector ya de la mujer y situaciones que se van generando, y eso afecta muchísimo no solamente la parte económica, sino la parte emocional, esa carga que reciben y que mucha gente no tiene en cuenta. De hecho, esa ya sobrecarga de trabajo es lo que hace que las mujeres tengan trabajos más precarios en la pandemia, antes de la pandemia. Y con la pandemia se agudizó justamente porque los niños, las personas adultas, una persona enferma, todo lo que señalaste es así y generó una mayor sobrecarga de trabajo. Nosotros no tenemos encuesta de uso del tiempo durante la pandemia, pero los países que han hecho ese cálculo fue muy claro fue muy clara el aumento en la cantidad de trabajo, en la sobrecarga de trabajo, de cuidado y doméstico. Y otro factor más que afecta a la carga emocional que señalaste es la violencia. La violencia también se exacerbó, entonces ahí tenemos una situación sumamente grave para las mujeres que perdieron sus empleos, perdieron autonomía económica, sufrieron más violencia, tienen sobrecarga de trabajo al interior de los hogares claro, y con la pandemia y las enfermedades también tienen el estrés de tener que cuidar a las personas que se enferman y que no se enfermen los que están también conviviendo en la casa. No es una enfermedad que permita la convivencia, hay que aislar a una persona, mantener estándares muy cuidadosos, muy altos en la higiene, para que el resto no se enferme. Sí, estamos pasando y las mujeres están pasando por una situación muy complicada en este momento. Totalmente. Doctora, de verdad también la consulta es la siguiente. ¿Sería importante fondear más proyectos estadísticos que nos puedan dar esa métrica de cómo estamos a nivel nacional, no solamente en situación de género, sino que también en otros temas tan relevantes como lo sería, por ejemplo, el sistema de tributación, las alianzas público-privadas y cuestiones que son tan esenciales como nación para saber cómo estamos? Sí, el dato, la evidencia empírica, las estadísticas son un bien público y por lo tanto tienen que ser financiados. Nosotros tenemos una institución, el INE ahora, que pasó a ser de ser dirección general, pasó a ser un instituto autárquico que le va a dar mucha mayor autonomía. Ya tenía, ya es una institución legítima en la generación de buena evidencia empírica
y hay que darle más fuerza de manera a generar toda esa información que necesitamos para mejorar las políticas públicas. Sin información buena, rigurosa, sin evidencia empírica, no hay política pública buena. Desde el inicio se necesita para diseñar políticas públicas y también después para ver qué está pasando con esas políticas públicas. ¿Tienen el resultado o no que se esperaban? Y si no tienen, realizar los cambios para que sí tengan. Es fundamental también para el debate. No podemos debatir en el vacío en la sociedad. Necesitamos debatir con números, con cifras, de manera a llegar a acuerdos. Si no, cada uno maneja el dato que quiere, la percepción que tiene y dice esto está bien o está mal. Y así no se construye un país. Por eso sí hay que darle mucha fuerza a la información y ojalá el INE siga fortalecida y tenga mayores recursos para poder captar toda esta información y sobre todo lo que necesitamos son captar información de aquellos problemas estructurales de la pospandemia. ¿Cómo afectó la pandemia a los niños para que el sistema educativo pueda enfrentar esos problemas? ¿Hubo deserción o no? ¿Cómo hacer para volver a incorporar a esos niños y niñas que desertaron, que les fue mal? ¿Cómo apoyamos para que este no sea un año perdido, para que el 2020 no haya sido un año perdido en términos de salud, de educación, en todos los ámbitos y bueno, salir como país, terminar fortalecidos ojalá en los próximos años. Totalmente. En estos últimos minutos, doctora, nos encantaría que pueda dar un mensaje firme ya a todas las mujeres, a todas las personas que tienen en sus manos esa oportunidad de poder colaborar y brindar ese trabajo para dar esa independencia económica y esa ayuda que muchas mujeres están necesitando en este momento, que se vieron muy afectadas por la pandemia y que aún así están tratando de arrancar, todavía no lo logran, pero sería genial poder obtener palabras suyas. Sí, yo creo que las mujeres paraguayas no necesitan precisamente mi voz en el sentido de la fuerza que tienen y que siempre tuvieron. Eh, eh, pero ellas también necesitan de políticas públicas, más allá de la fuerza que tienen. Los problemas que enfrentan no se enfrentan o no se van a solucionar por el camino de la autogestión o del esfuerzo. Se necesitan políticas públicas que ayuden y que enfrenten los problemas que ellas tienen hoy. Y una de las políticas más importantes, creo que estas 2 semanas fueron terribles en ese sentido, son las de violencia, que puedan enfrentar la violencia no solamente penalizando a los hombres, no solamente desde el punto de vista punitivo, sino sobre todo que le permitan a las mujeres salir de los círculos, tener apoyo psicológico del círculo de violencia, tener apoyo psicológico, tener autonomía económica, poder salir a caminar tranquilas en las calles, un buen sistema de transporte público, un buen sistema de salud público y ni hablar de educación pública, ¿verdad? Yo creo que sin eso las mujeres van a seguir, las mujeres paraguayas vamos a seguir peleando, haciendo un esfuerzo casi sobrehumano y sin poder resolver los problemas profundos que tiene la sociedad paraguaya y las mujeres, por supuesto. Muchísimas gracias, doctora, por este espacio, por esa información tan valiosa que nos da, por esa métrica que tenemos gracias a esta conversación. Ojalá que este año tengamos una revancha, las mujeres podamos justamente tener esa estabilidad y lograr asentarnos un poquitito, lograr esa igualdad por sobre todas las cosas ya en materia laboral y en remuneración y esas políticas públicas que son no necesarias, son urgentes, ya que estamos en un punto bastante complicado, ya hablando también de otro tema, como lo mencionó, como es la violencia. Le agradecemos mucho la presencia, doctora. Gracias a usted. Un gusto. Como siempre, un gusto hablar con usted. Le deseamos lo mejor y vamos a estar en contacto seguramente para más información con respecto a otros temas.
Estuvimos hablando con la doctora Verónica Serafini, economista, nos estuvo dando también ese pantallazo tan importante con respecto a el tema del desempleo femenino, la subocupación, los porcentajes y cómo venimos necesitando con suma urgencia las políticas públicas. De esta manera nosotros establecemos un corte, como siempre te esperamos a la vuelta con más información.